Listo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy feliz de hoy esta clase, porque es una clase que a muchas personas o a la mayoría de los que cuidamos pacientes adultos nos debería de interesar. Es un tema que sí me habían solicitado bastante y que por diferentes situaciones yo no había podido organizar, pero créanme que hoy van a aprender demasiado en esta clase de lesiones por dependencia. Em, Tengo el honor de compartirles el día de hoy el nuevo logo del Centro Integral, puesto que ya no nada más estoy yo en el consultorio, sino que tenemos nutrición, tenemos terapia física, tenemos psicología, podología y otros servicios, ¿no? Ya no nada más nos dedicamos a ver al paciente con heridas, sino vemos un todo como deberíamos de tratar a todos nuestros pacientes, ¿no? Entonces, este año, bueno, esta mitad de año que continuamos, pues queremos darle ya el giro a las clases, a la división de educación del Centro Integral en el Cuidado y Manejo de Incontinencias y Heridas Crónicas. Y pues, por lo tanto, hoy vamos a empezar con la primera clase de esta segunda ronda de clases que se suponía que íbamos a dar cada mes, pero por distintas cuestiones, pues no habíamos dado. Les prometo que voy a tratar de ser más constante con las clases y me gustaría que pues si hay algún tema que les interesa, me lo hagan saber para que yo pueda organizarlo y planearlo con mucho tiempo de antelación y ustedes puedan aprender demasiado. Créanme que hablando del tema de las heridas jamás se acaba. Y bueno, vamos a empezar con la clase de hoy que es lesiones por dependencia. Quiero ponerles una frase antes de empezar con la clase que dice, la indiferencia y el abandono a menudo hacen mucho más daño que el rechazo rotundo. Es una frase de la escritora J.K. Rowling y creo que tiene mucho que ver respecto al tema, ¿no? Vamos a ver que las lesiones por dependencia son aquellas que se producen en personas con algún tipo de dependencia, como su nombre lo indica, la cual se puede definir como alguna limitación física, psíquica o intelectual con incapacidad para realizar los cuidados por sí mismos, que precisan de asistencia o ayuda para los cuidados por otra persona, ya sea un cuidador profesional o un familiar. Estas lesiones por dependencia son las lesiones que le dan no solamente al paciente geriátrico, porque aquí hay que ser muy claros que no necesariamente tiene que ser un paciente geriátrico para tener una lesión por dependencia. Puede ser desde un niño hasta adulto, joven, toda aquella persona que dependa de un cuidador primario o de un cuidador va a ser susceptible a padecer este tipo de lesiones. La dependencia puede afectar a cualquier persona independientemente de la edad, proceso, estado físico o situación de enfermedad, aunque es verdad que generalmente afecta a pacientes encamados, pero también puede afectar a niños, a pacientes sometidos a técnicas o procedimientos especiales para diagnóstico o tratamiento, que en periodos durante los cuales no son autónomos para su autocuidado. Eh, Existe un nuevo modelo de lesiones relacionadas con la dependencia, ¿no? Porque quizás muchos de los que no estamos empapados en el mundo de las heridas, cuando vieron el cartel que decía lesiones por dependencia, han de haber dicho, y está loca, ¿de qué va a hablar, no? Y vi que mucha gente empezó a inscribirse. Justo cuando les puse de qué vas a ver en este curso, vas a ver lesiones por presión, lesiones por humedad, lesiones asociadas a fricción. O sea, les desglosé a qué refería cada una de o a qué se referían las lesiones relacionadas con la dependencia. Fue que muchos dijeron, ah, sí, sí me interesa. Bueno, en el 2014, la realidad es que esto no es tan nuevo. Sale publicado un nuevo modelo teórico de las lesiones relacionadas con la dependencia, impulsado por el doctor Francisco Pedro García y su grupo que viene a desglosar lo que hasta este momento llamábamos lesiones por presión y que realmente engloba un grupo de al menos 7 lesiones distintas. Entonces, vamos a ver que no todo lo que vemos en nuestro paciente va a ser úlcera por presión. Pudiese ser solo úlcera por presión, pudiera ser úlcera por fricción, pudiera ser úlcera por humedad o pudiera ser una mixta, presión más humedad,
humedad más fricción o presión más fricción. O en su defecto, pudiera ser una que tiene involucrada tanto la presión como la fricción como la humedad, ¿no? Entonces, en cualquiera de los 7 casos diferentes, tenemos que determinar cuál es la realidad o cuál es la verdadera etiología de esa lesión para poder determinar cómo vamos a solucionar el problema. Yo sé que esto, pues muchos van a decir, esto ni me interesa, Belén, pero la GNAUPP, que es el consenso internacional que establece los nombres, protocolos, estándares, escalas y todo, la GNAUPP, en el 2021 nos da la definición de lesiones cutáneas relacionadas a la dependencia. O sea, esta definición la abrazan y dicen, sí, sí existen las lesiones relacionadas a la dependencia y la definen como el daño a la piel y o tejidos subyacentes que afecta a personas con limitación o pérdida temporal o permanente de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial debido a la discapacidad, edad, proceso o enfermedad y que requieren de ayuda para sus actividades básicas, ¿no? Que es lo que ya hemos mencionado. Vamos a empezar con las primeras. Bueno, las primeras empezando por las de humedad. Lesiones producidas por humedad. La exposición continua o casi continua a la humedad nos va a producir un deterioro directo del tejido, lo que ocasiona en la piel una mayor vulnerabilidad. Las fuentes de humedad pueden ser diversas y el tipo de lesiones que genera pueden ser superficiales. También las lesiones por humedad, hay algunos autores que las clasifican como leshkas, que son lesiones cutáneas asociadas a la humedad. Y al inicio, las lesiones por humedad pues, fueron consideradas como lesiones por presión, pero en el 2005 se observó que existe un mecanismo de producción distinto y con características clínicas completamente diferentes. En el 2006, en un ya documento oficial, se mencionó que la incontinencia y las úlceras por presión nos desarrollan o tenemos un constante de presión y un constante de humedad es un factor para poder generar una lesión en la persona, ¿no? Como lesiones por humedad, tenemos que la inflamación es la inflamación y la erosión de la piel causada por la exposición prolongada y excesiva a la humedad y puede incluir desde la orina, las heces líquidas o el exudado de las heridas. En el 2007 se agregó también los efluentes del estómago o de las fístulas, inclusive la sudoración. Y en el 2014 la GNAUPP ya dijo que es una lesión localizada en la piel, que no suele afectar a tejidos subyacentes y que se presenta como una inflamación o un eritema o una coloración roja pudiese tener erosión de la misma causada por la exposición prolongada, continua o casi continua a diversas fuentes de humedad, con potencial irritativo para la piel, por ejemplo, la orina, las heces, los exudados de las heridas, los efluentes de los sistemas, las fístulas, el sudor, la saliva o el moco, ¿no? Realmente aquí sí engloban mayor cantidad de líquidos. Las lesiones producidas por humedad tienen ciertos factores de riesgo. El primero que tenemos es el tiempo de exposición. Nosotros podemos, a lo mejor, un niño puede estar mojado porque acaba de hacerse de la pipí en el pañal. Si le dejamos mucho tiempo ese pañal, se va a rozar el niño. Entonces, lo mismo pasa con el paciente que es dependiente. Si nosotros no le hacemos cambio continuo de pañales, porque en algún momento, en algún lugar me decían, es que solamente nos dan un solo pañal para todo el turno, para 12 horas un pañal en el día y un pañal en la noche y no podemos hacer más cambios de pañal. Entonces, ese para mí sí era un factor importante porque claro que la piel está más expuesta a tener mucho más tiempo esa humedad. El volumen, qué cantidad sale de pipí, ¿no? O qué cantidad sale de exudado de las heridas, pues también va a ser un factor predisponente. Cada cuánto sale, con qué frecuencia se moja, qué tipo de efluente de líquido está teniendo esta lesión, pues también es importante, ¿no? Puede ser, recordemos que la orina tiene un pH distinto al de las heces, ¿no? O, por ejemplo, la saliva, ¿no? Algo tan sencillo. Muchos pacientes, por ejemplo, con traqueostomía, que están con mucho moco, pueden llegar a rozarse alrededor de la cánula
por el tipo de líquido que está saliendo de la cánula. Algunos irritantes químicos, el tipo de pH que tiene el líquido con el que está mojándose la piel. Si aparte de todo tenemos algún microorganismo o algún patógeno, edades, los extremos de la vida, ya sabemos, niños muy chiquitos tienen la piel muy, muy frágil, pacientes muy viejitos tienen la piel mucho más frágil que los niños, si existe alguna fricción o alguna inmunosupresión por parte del paciente. Recordemos, esto es como dato curioso, cómo es la homeostasis en la hidratación del estrato córneo. Recordemos que nuestro cuerpo por sí solo genera a través de una glándula sudorípara el sudor a través de la transpiración. Nuestra piel es capaz de evaporar cierto tipo de líquidos o de mantener esa termorregulación, ¿no? Para que nosotros no estemos muy acalorados o que no tengamos tanto frío. Pero también tenemos agua que viene de líquido extracelular o inclusive de la irrigación sanguínea y que va de afuera, digo de adentro hacia afuera de la piel, pero por el contrario tenemos la piel o el agua o los líquidos que vienen del exterior y que pudiesen querer entrar dentro de la piel. Si bien recordando las clases de anatomía, tenemos que la piel es una capa impermeable, no pasa nada, nada nos penetra a menos que se rompa esa continuidad de la piel. Esa continua, eh, ese continuo líquido en nuestra piel puede ser suficiente para poder romperla y aunque tengamos una capa hidrolipídica que hace que no pasen los líquidos, esa misma humedad puede generar erosión de las capas y de las capas de la piel hasta que nos ocasione pues una lesión mucho más profunda. Y bueno, esto es un poquito del contenido que hay dependiendo de las capas de la piel. Dentro de las lesiones producidas por humedad tenemos diferentes etiologías, ¿no? Pues ya sabemos, es un proceso inflamatorio crónico, también puede ser por la alcalinización cutánea de la piel, crecimiento de bacterias apófitas, alteración de la capa dermolipídica y disminución de la elasticidad cutánea. Todos estos son factores que pueden hacer que mi piel se rompa mucho más fácil. ¿Cuáles son las características de las leishka? Las lesiones asociadas a la humedad es una inflamación de la piel que puede ocurrir sola o con la presencia de erosiones y o infecciones cutáneas secundarias. A diferencia de las úlceras por presión, las lesiones por humedad o las dermatitis asociadas a la humedad son lesiones que aparecen en zonas donde no hay prominencias óseas, puede ser los glúteos, puede ser los pliegues intermamarios, el surco anal, está hecha con bordes difusos, irregulares, y lo más importante, forma de espejo, ¿no? Si está de un lado, seguramente va a estar del otro. Son lesiones que se ve una similar a la otra. Tenemos diferentes clasificaciones de las leishkas. La primera, pues, es la dermatitis asociada a la incontinencia, que es como de las más comunes. Está localizada en la zona perianal y genital y, pues, es por contacto con orinas y heces, ¿no? Son como de las más frecuentes. Tenemos la dermatitis intertriginosa o por transpiración. Es ocasionada por el sudor en zona de pliegues cutáneos. En estas lesiones, la sobreinfección por bacterias y hongos es frecuente. Por ejemplo, paciente que ha tenido fiebre o que tiene, que de repente le escurre la baba o que se moja mucho del cuello, pudiese llegar a presentar este tipo de lesiones. Esto es la cara, esto es la oreja, la boca, esto es el hombro del paciente, esto es el cuello. Estas lesiones se dan en zonas donde pudiese transpirar el paciente. También tenemos la dermatitis perilesional, que está ocasionada por el exudado procedente de las heridas de la piel perilesional localizadas en relación con la lesión primaria, ¿no? Son lesiones que vemos la herida y alrededor de la herida tenemos el eritema. Dermatitis asociada a exudado son procedentes de insuficiencia cardíaca severa o linfedema localizadas en las extremidades inferiores y o en la zona del linfedema, ¿no? Son lesiones similares a celulitis y que nosotros presionamos y vemos agüita.
Tenemos también las dermatitis periestomales, que son ocasionadas por los efluentes procedentes de las ostomías. Puede ser saliva de las cánulas, puede ser de las traqueostomías, puede ser del mismo efluente intestinal o de la orina, ¿no? Son esas dermatitis alrededor de nuestro estómago. Tenemos las dermatitis por saliva, está dada en boca, por saliva, o mucosidad procedente de boca o fosas nasales. La dermatitis asociada a la incontinencia es una forma de dermatitis de contacto irritante que se observa en pacientes con incontinencia fecal urinaria. Se manifiesta como una inflamación de la superficie de la piel caracterizada por eritema y en ocasiones erosión cutánea. Las zonas que suelen verse más afectadas son los glúteos, la zona anal y la sacrocoxigia. La etiología de las dermatitis asociadas a las incontinencias, pues básicamente es compleja y multifactorial debido a los distintos agentes y procesos fisiopatológicos que interaccionan y tienen lugar simultáneamente. La prevalencia de las dermatitis asociadas a incontinencia pues se oscila entre los 5 y 50, el 5.6 y 50% con una tasa de incidencia de entre 3.4 y 25%. Estas lesiones, voy a decir que son de las más infravaloradas y no se afrontan adecuadamente por desconocimiento de sus implicaciones y su cuidado y lo que exige conocer la producción científica al respecto de la estandarización de procesos en personas con riesgo de padecerlas. De verdad que las dermatitis asociadas a las incontinencias son más prevalentes de lo que uno pensaría, puesto que cuando tenemos un paciente mm, con dependencia y no tiene sonda, son como de las que más se presentan. Cuando mi paciente llega a presentar diarreas pues sí, diarreas más que nada, podemos observar cómo se da esta dermatitis asociadas a incontinencias. Estas lesiones de la piel asociadas a la humedad están causadas por una exposición prolongada a diversas fuentes de humedad. Pudieron ser las orinas, las heces, la transpiración, el exudado, moco, saliva, etcétera. Y pues a sus componentes, ¿no? Propios de este exudado. Conducen a la irritación y a la inflamación de la piel, ya sea con o sin erosión o infección cutánea secundaria. Las dermatitis asociadas a la incontinencia se define como una respuesta reactiva de la piel a la exposición crónica de orina y materia fecal, que podría ser observada como inflamación, eritema con o sin erosión o denudación a nivel de la zona perianal o perigenital, y es un problema común en pacientes con incontinencia urinaria y o fecal. Estas lesiones de la piel se caracterizan por la erosión de la epidermis o por una apariencia macerada de la piel. Debido a la localización y apariencia de estas lesiones por humedad, a menudo se confunden con úlceras por presión, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a hablar de esta foto, de esta paciente. Es una paciente que aparentemente tiene una úlcera por presión, porque está cavitada y todo muy bonito, ¿no? Cuenta con todas las características de úlcera por presión, está en sacro, la paciente es una paciente postrada en cama, con inmovilidad, básicamente, solamente está en posición supina. Y cuando la giran, bueno, me comentan que se va al hospital y cuando regresa del hospital, regresa con esta lesión, ¿no? Que esta lesión no había aparecido durante toda su estancia. ¿Cómo sé que es por humedad y no es tanto por presión? Bueno, por presión por dentro, claro que sí es lesión por presión, pero por humedad, yo sé que es una lesión por humedad. Primero porque, recordemos, está ubicada en pompas, son lesiones espejo, claro que están casi paralelas. Pero resolviendo una vez que yo resuelvo la humedad, esto no vuelve a aparecer, se cura y no vuelve a haber problema por sanar esto. Esta foto está tomada con una semana de diferencia, si no estoy mal. Y claro que se observan cambios, pues sí, notorios en la piel de una foto con otra. Vemos cómo al inicio la piel está más oscura, cómo se rompe muy fácilmente, cómo sangra. Y en la segunda foto observamos
pues cosas diferentes, ¿no? Mínimo como ya no hay tanta humedad, la piel cambia. Digo, estas son fotos tomadas ni siquiera creo que no es ni siquiera la primera foto de mi paciente, no lo sé, no me acuerdo. Pero sí se observa mejoría. Esta es antes que esta. Entonces, vemos cómo quitamos humedad. Aquí a la paciente se le puso un apósito sacro para absorber humedad y cómo se le pidió a las chicas enfermeras que la cuidan que por favor pues cuidaran que la popó está muy cerca del canal perianal para evitar precisamente que la popó o la pipí se metiera y tratar de mantenerla lo más seco posible. Con una semana de diferencia, claro que se vio mejoría en esa paciente. Las lesiones por incontinencia se caracterizan por la frecuencia y tipo de incontinencia, puede ser urinaria, fecal o mixta. Condiciones de la piel, pues presenta inflamación y edema y factores que deterioran la integridad de la piel, la humedad, el pH, componentes químicos y agentes patógenos de la orina o heces. Existen grupos de personas más vulnerables a desarrollar este deterioro de la integridad cutánea relacionada con la incontinencia, como adultos mayores, pacientes neurológicos y es con mayor prevalencia en mujeres. ¿Cómo sé dónde y cuándo diferenciar una dermatitis asociada a la incontinencia versus una úlcera por presión? Pues el daño cutáneo tiende a mostrarse inicialmente con un eritema difuso persistente, signo de inflamación cutánea, y a veces la apariencia blanquecina y leve hinchazón de la piel circundante denota maceración. Este, Al persistir a la exposición de orina y heces, la respuesta inflamatoria aumenta, produciéndose edema de la piel, mostrándose la piel más caliente y dura a la adyacente. En ocasiones aparecen pápulas o flictenas, vesículas o ampollas, y si bien esta fase no se observa a menudo, debido a su rotura, es espontánea por pequeños traumatismos o roces. Entonces, por ejemplo, quiero que vean, déjame que desaparezca eso. Aquí observamos una pequeña lesión y aquí vemos la misma lesión. ¿Qué observamos en esas lesiones? Vemos como si fuera un rasguño, una pequeña flectena. Aquí quería como romperse la piel y aquí pues la piel ya sanó por completo, ¿no? Vemos cómo aparecen esas flectenas chiquitas, esos pequeños rasguñitos y cómo si no los quitamos, pues pueden crecer mucho más. En casos más severos, la piel se presenta con erosiones o denudaciones, mostrando el aspecto de una herida superficial. Los pacientes con DAI pueden experimentar molestias como dolor, disconfort, prurito, ardor, hormigueo en las zonas afectadas y perdón, incluso puede estar presente con la epidermis intacta. Esta foto, aunque ustedes no lo crean, es una foto de la zona perianal. Este paciente tiene completamente erosionado todo el canal perianal por una dermatitis asociada a incontinencia. El paciente no siente cuando hace de la popó y claro que tiene fugas, tiene sonda Foley, pero aún así presentó fugas. Entonces, son un montón de factores predisponentes para lograr esta condición, ¿no? Esta es la primera foto que yo vi del paciente y claro que hasta vemos la zona perianal con hemorroides inflamadas, ¿no? Porque aparte inflamadas. Dejen ver si tengo por ahí fotos más adelante donde ya no están ni siquiera tan inflamadas ahorita, ¿no? Las dermatitis asociadas a incontinencia se localizan no solo en el perineo, o en la zona comprometida entre la vulva y el ano de las mujeres, y desde el escroto hasta el ano, sino también en genitales como labios mayores, escroto, ingles, nalgas o glúteos, debido a la exposición a la orina y al pliegue interglúteo y perianal por la exposición a heces, dependiendo de las zonas de la piel expuestas a orina o heces o al uso de dispositivos de contención para la incontinencia. Las DAI también pueden extenderse a la cara interna y posterior de los muslos y la parte inferior del abdomen, ¿no? Esta es igual, unas pompas. Eh, Esto claramente no es una úlcera por presión, pero si hacemos un zoom y observamos, vemos la zona de la vulva eritematosa. Eso sí es una dermatitis asociada a incontinencia. Y no es tanto porque la paciente no llegue al baño, sino porque la herida como tal genera cierto exudado. Y como bien lo dijimos, el exudado pues va a presentar ese tipo de dermatitis.
¿Cuáles son las complicaciones más grandes que pudiésemos tener de estas? Pues infección, los pacientes con las DAI son susceptibles a infecciones secundarias a la piel, la presencia continua de orina y heces en la piel crea un ambiente favorable para el desarrollo de infecciones oportunistas y pues esto ocurre entre el 10 y el 32% de los casos, ¿no? Pudiésemos tener como consecuencia úlceras por presión y lesiones combinadas. Recientemente diversos estudios empiezan a considerar que la piel macerada y la DAI incrementan significativamente el riesgo de sufrir úlceras por presión, como por ejemplo la paciente de aquí. La naturaleza precisa de esta relación todavía no está muy clara, pero se cree que la piel dañada por la humedad tiene una menor tolerancia a la presión o fricción, resultando un enorme riesgo para el desarrollo de las úlceras por presión. Tenemos, ya saben que nosotros todo lo manejamos con escalas, ¿no? Entonces, en las DAI también tenemos este tipo de escalas. Es una escala de severidad de la dermatitis asociadas a incontinencia y tenemos la categoría cero, donde tenemos ausencia de enrojecimiento y piel intacta en situación de riesgo. La piel se muestra pues normal en comparación con el resto del cuerpo y no tiene signos de dermatitis. La categoría uno la vamos a tener como piel enrojecida pero intacta leve. Es decir, puede presentar leve eritema y puede sí o no presentar un ligero edema. La categoría 2 por su parte, pues ya tenemos una piel enrojecida y con daño moderado a severo. Y igual que la categoría uno presenta eritema, edema. Aquí ya aparecen vesículas, ampollas, erupción cutánea, denudación cutánea e infección cutánea, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de las dermatitis? La verdad es que el tratamiento es súper sencillo. No hay nada como mantener seca la piel, tratar la infección y dermatitis, tratar las causas. Se sugiere el uso de tratamiento tópico, el uso de protectores cutáneos. ¿Qué protectores cutáneos? Pues los que tengan a la mano, ¿no? Si ustedes se quieren ver muy nobles con su paciente y quieren que rápido les cure esa dermatitis, pues no hay nada como los protectores cutáneos, ¿no? Ya sean los de spray, los que ocupamos para la fijación de venoclisis, los que ocupamos para este protector cutáneo para los estomas. Puede ser Esenta de Combatec, puede ser Sure Prep de Medline, Cutimed Protect de BCN, puede ser Askina Barrier de B. Brown, Secura de Smith Nephew, puede ser Cutimed Protect de BCN, Cabilón de 3M, otra vez Cutimed Protect, puede ser Zicacare y puede ser Secura, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de usar el spray versus la cremita? Realmente no hay tanta diferencia. Recordemos que las que son en spray crean una película como si fuera un film, como si fuera una capa extra de piel. Y todos los protectores cutáneos en crema, como Cutimed Protect, como Esenta, como Secura, Cicacare, la ventaja que tienen es que tienen dimeticonas. Recuerden que las dimeticonas forman una barrera impermeable que hace que el agua que está dentro de la piel, recordemos esa homeostasis que vimos esa diapositiva de homeostasis que vimos hace unos minutos, eh, vemos cómo hay agua dentro de la piel y cómo el agua fuera de la piel me puede hacer daño. Entonces, las dimeticonas lo que hacen es crear una película que no permite que el agua dentro de la piel se escape y que el agua del exterior no rompa, no erosione esa piel y que lo que ya se dañó mejore, ¿no? Porque hay muchos que ya vienen que con siliconas y con un montón, vitamina E, no, aloe vera, digo, ahí te traen muchas cosas, ¿no? Entonces, protector cutáneo en spray o en crema son buenísimos para tratar las dermatitis asociadas a las incontinencias. Como bien lo dijimos, pues el tratamiento puede ser desde una vaselina derivado, pues sí, del petrolato, del petróleo, forman una capa oclusiva con lo que contribuye a la hidratación de la piel. Puede afectar la capacidad absorbente de fluidos de los productos absorbentes para la incontinencia. Es transparente cuando se aplica una capa fina. El petrolato o parafina es la vaselina, es lo mismo. También podemos usar algo económico que vale
30 pesos en farmacias similares y ya me estoy yendo muy cara, que es el óxido de zinc. Recordemos que es un polvo blanco mezclado con un excipiente para formar una crema opaca, una pomada o una pasta. Puede ser un poquito difícil de eliminar cuando colocamos capas muy gruesas, pero para retirarlo, yo siempre les digo a las chicas con las que trabajo, ponle tantita vaselina, ponle tantita glicerina a tu jaboncito o usa jabón de manos, de esos que vienen ya con glicerina, agua tibiecita para lavar las pompas y con eso lo vas a retirar súper fácil. No cuesta tanto trabajo si le pones algún excipiente oleoso, aceititos, vaselina, glicerina, lo que sea para limpiar la piel, le vuelves a pasar el jaboncito y listo. Como bien les dije, pues ya de un precio más elevado tenemos a las dimeticonas con bases de silicona, también conocida como silosano. Es no oclusiva, no afecta la capacidad absorbente de los productos para la incontinencia cuando se usa con moderación, puede ser opaca o se vuelve transparente después de la aplicación. Y tenemos también otros que son termopolímeros de acrilato y son polímeros que forman una película transparente sobre la piel, los sprays. No es necesario eliminarla, es transparente, permite la inspección de la piel. Yo siempre les digo a las chicas con las que trabajo, lava bien con agua y jabón, ¿quieres agua de la llave? Agua de la llave. ¿Quieres jabón con pH neutro? Dame jabón con pH neutro. ¿Tienes sote? Adelante. No, no hay ninguna contraindicación para lavar la zona, eh, las pompas o la piel con otro jabón. Es gusto personal, a mí no me es indiferente el tipo de jabón que utilices. Al final del día, frotamos, quitamos y enjuagamos bien. Podemos aplicar emolientes y sustancias humectantes que preservan los lípidos intracelulares de la piel. Una cosa, pues se sugiere la eliminación del pañal, si es que lo tiene, evitar la oclusión, que no esté ahí estancado tanto tiempo en la humedad, y se recomienda el uso de apósitos extraabsorbentes con cambio frecuente. Básicamente con eso, ¿no? Entonces, esta es una lista de qué es lo que se debe hacer de acuerdo a la categoría, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la piel está sana, pues solamente no está intacta, no tiene ninguna lesión, limpiamos, protegemos y colocamos una crema hidratante, ¿no? Este, mm, si ya tenemos categoría 1, donde la piel está enrojecida pero intacta, se sugiere pues alguna toallita para incontinencia, si no la tienen, se limpia bien la zona con agua y jabón, se puede colocar un spraycito o alguna cremita que tenga dimeticona. Y ya por su parte, cuando ya tenemos la piel enrojecida con daño moderado o severa, se sugieren toallitas limpiadoras especiales para incontinencias, protectores de piel y cremas hidratantes, ¿no? Algunos agregan películas con spray, si tenemos muy grande el eritema, ¿no? Si no, solamente limpiar bien con agua y jabón, colocar el óxido de zinc y ya. A mí me gusta personalmente hacer una mezcla a base de dimeticonas y del óxido de zinc. Lo mezclo bien, un cachito de una moneda de 10 centavos, de 20 50 centavos, chiquito, poquito de ambos, tanto las dimeticonas con el óxido de zinc, y lo coloco y de verdad que se ven resultados muy, muy efectivos pronto. Luego nos vamos por las lesiones producidas por fricción, donde la fricción produce un deterioro tisular directo generado por las fuerzas de rozamiento producidas entre dos planos. En este contexto entendemos como una de ellas el paciente y la otra la superficie con la que está apoyado. Al ser fuerzas paralelas, las lesiones resultan, la lesión resultante, perdón, es superficial y puede ser similar a una quemadura. Entonces, las lesiones por fricción, van a estar localizadas en la piel, provocada por las fuerzas derivadas del roce, la fricción entre la piel del paciente con alguna superficie paralela con la que está en contacto con él, y se mueven ambas en sentido contrario. ¿Qué quiero decir? Ejemplo,
Tengo la cama, tengo la sábana bien estiradita, digo, para todos aquellos que trabajan en hospital o que amarran las sábanas y sientan a su paciente, la mayor causa de lesiones por fricción es justamente ese amarre que hacen con la sábana. El paciente, si bien su cama no se destiende y no hay ninguna arruga en la cama, es cierto que el paciente es más fácil que resbale. Y ese resbalarse del paciente contra la fuerza que ejerce la cama, las sábanas, hacen que se presente esta fricción. Son originadas por fuerzas de rozamiento o fricción, son producidas entre dos planos que mueven en la misma dirección pero en sentido contrario, de modo que una de ellas se opone al movimiento de la otra y en este contexto entendemos como los dos planos del pie, el paciente y el otro puede ser las sábanas, la cama, el sillón, dispositivos clínicos. Este, tenemos diferentes condicionantes del coeficiente de fricción, estos como de física. Tenemos que la naturaleza del material de las superficies que fricciona, cuanto más ásperos, mayor coeficiente de fricción. La humedad de la piel o el tejido en contacto con la misma aumenta el coeficiente de fricción al producirse una adhesión de la piel. Recuerden que el paciente suda, el paciente genera calor, por lo tanto es mucho más fácil que se adhiera la ropa de la cama al cuerpo del paciente. Y como tal, pues la humedad ambiental, ¿no? Aumenta la humedad de la piel, induce sudoración, consecuentemente aumenta el coeficiente de fricción. ¿Dónde están localizadas más frecuentemente las lesiones por fricción? Se producen a mayor asiduidad, son dos. Una de ellas es cuando el paciente se encuentra sentado en el sillón o en la cama con el cabezal muy elevado y se va deslizando, genera un roce entre la piel y la superficie en la que se encuentra. Y la otra en la que se producen estas lesiones es a la hora de movilizar al paciente, bien sea en los cambios de postura o cuando se le sube. Si el paciente está muy abajo, muy hasta los pies y lo subimos y no lo levantamos bien, si no separamos el cuerpo del paciente de la superficie de la cama, podemos hacer que la piel se friccione. En el caso de que la piel del paciente no se deslice y se queda adherida, sería la cizalla, que es una fuerza predominante, por tanto, la lesión provocaría, eh, la lesión que provocaría sería de tejidos profundos o una lesión combinada en el caso de que participen ambas fuerzas como roce, fricción y cizalla. Otras situaciones en las que pueden producirse son en la zona glútea cuando se coloca o retira la cuña, al realizar la higiene de forma inadecuada, frotando con intensidad, roces producidos por los pañales con el uso de sujeciones físicas o algunos dispositivos clínicos. Hace unos meses, bueno, hace unos días, hace unas semanas, una paciente que teníamos, le ocasionaron una lesión por fricción por estarla limpiando a cada rato la zona perianal. Entonces, pues sí, básicamente la rozaron, ¿no? Por estarle pasando y ni siquiera era papel, sino era la gasa. Y yo lo sé porque yo lo vi, yo estaba presente. Como bien lo dijimos, hay dos fuerzas de fricción. La fricción estática, que es la que se opone al inicio del deslizamiento. Aquí la cizalla es la fuerza que se opone a una persona que se deslice hacia abajo de la cama cuando se levanta el cabecero. Y la fricción dinámica, que es la que se resiste al mantenimiento del movimiento entre dos cuerpos en contacto, que es el roce por deslizamiento, cuando una persona frota su pie con un zapato o con la sábana. Entonces, creo yo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, bueno, no la mayoría, pero a algunos de nosotros nos ha pasado que no nos queda grande el zapato, pero nos ocasiona lesiones en la parte del talón. Cerca al talón de Aquiles, nos llega a rozar el zapato y luego estamos ahí llorando porque nos salió una ámpula. Esa es una fricción dinámica, pues por el deslizamiento del zapato. ¿Qué características clínicas tienen las lesiones por fricción? Hay tres presentaciones clínicas diferentes, eritema en forma lineal, siguiendo los planos de deslizamientos y que no palidece a la presión. Esta fase en la que la categoría puede confundirse con las úlceras por presión categoría 1. Tenemos la de la flictena, donde ya hay una vesícula o ampolla en función del tamaño, lo que determina que el origen es la fricción.
Y ya cuando tenemos la úlcera, la lesión está abierta con pérdida de sustancia resultante al romper la flectena. Otras características a mencionar son que suelen acompañarse de edema y son dolorosas, ¿no? Entonces tenemos lesiones por fricción, eritema lineal, que es cuando tenemos la marca de la fricción, y úlcera abierta cuando ya está completamente la ampolla, la flectena reventada. Tenemos la categoría 1, que es eritema sin flictena, donde la piel intacta presenta enrojecimiento no blanqueable de un área localizada, generalmente una zona sometida a fricción, donde el eritema presenta formas lineales siguiendo los planos de deslizamiento. El área puede ser dolorosa, estar más caliente en comparación con los tejidos adyacentes y puede presentar edema. En esta fase puede confundirse con las úlceras por presión. El eritema de la categoría 1 puede ser difícil de detectar e identificar en personas con tonos de piel oscura, ya que su color puede diferir de la piel circundante. Entonces, la categoría 1, si no sabemos distinguir bien y más en zonas sacras que jalamos el pañal, pudiésemos confundirnos con una úlcera por presión. Luego tenemos la categoría 2 con presencia de flictena, donde ya la flictena que se mantiene intacta, sin solución de continuidad y que está rellena de líquido, lo que indica solo la lesión a nivel de la epidermis o de la dermis superficial. La piel que forma la flictena por lo general es fina y fácil de retirar. En ocasiones puede haber contenido hemático por la lesión de la dermis profunda, aunque pues no se van a ver afectados ningún tipo de órgano o tejido. Y en el caso del que perdón, en el caso de que el contenido sea hemático, se pueden confundir con las lesiones combinadas de presión y cizalla y fricción, ¿no? En estos casos es una lesión que afecta a tejidos profundos y la piel que recubre la misma suele ser mucho más dura por lo general. Esta categoría 2 es cuando, por ejemplo, tengo una sonda y se arranca la fijación del paciente. Eso es una fricción, 100%. Luego tenemos la categoría 3 de la lesión con pérdida de la integridad cutánea. Ya aquí tenemos pérdida del espesor de la dermis que se presenta como una úlcera abierta, poco profunda. Puede ser con un lecho de la herida rojo, rosado, aunque también puede existir restos de hematoma o sangre coagulada y pueden quedar en la zona perilesional. Restos de la piel que recubrirá la flictena y los bordes de la piel que rodea la lesión pueden estar levantados y o dentados. Esta categoría puede presentarse en confusiones con otras lesiones como las relacionadas con la humedad, la presión o las lesiones por adhesivos, escoriaciones o laceraciones. Tenemos en este caso una lesión combinada con presión, cizalla, fricción, con afectación de tejidos profundos. Esto es un talón, ay, spoiler. Esto es un talón y esta lesión con pérdida de la integridad cutánea las vemos frecuentemente en pacientes que están postrados y que tallan mucho el pie. Paciente que mueve mucho los piecitos y acá rato se está tallando y tallando, tallando. No tanto se dan por la presión, se dan más por la cizalla o por la fricción que está teniendo el roce del talón con esta superficie. Aquí lo único que hay que hacer es diferenciar, ¿es por presión o es por fricción la lesión? Porque parece una úlcera en talón por presión. ¿Cómo vamos a evaluar estas características de estas lesiones? Primero vamos a ver la evolución del daño. Las heridas, las lesiones por fricción o roce son siempre de afuera hacia adentro. La localización de la lesión puede ser en cualquier parte que esté sometida a la fricción o al rozamiento, ya sea prominencia ósea o no. Puede ser espaldas, puede ser glúteos, sacro, maleolos, talones, etcétera. El color de la piel está íntegra, puede ser rojo o rojo oscuro, eritema no blanqueable. Recuerden que el eritema no blanqueable es cuando está rojo, yo presiono y jamás se pierde ese rojo. Puede haber flictenas, generalmente con líquido ceroso. ¿Qué tanta afectación y profundidad puede tener? Bueno, la piel, los tejidos no subyacentes y lesiones superficiales, puede ser eritema y o dermis. El color de la lesión puede ser rojo, rosado con restos hemáticos, de que se acaba de rozar, o sea, de que fue como una quemadura.
Los bordes, tras la rotura de la flectena, los bordes con piel dentada o levantada, o sea, se ve cómo se acaba de romper esa piel. Su forma y distribución es lineal, siguiendo los planos de deslizamiento. La necrosis no está presente. El exudado, pues puede ser ninguno, o exudado claro o sedoso sanguinolento. Su pronóstico, generalmente con los cuidados adecuados, suele tener una evolución favorable. Puede haber dolor, aumento de la temperatura, cambios de color, edema, no tunelizaciones ni cavitaciones. El tratamiento, al igual que en la pasada, uno es eliminar la causa, que en este caso va a ser la fricción. Hay que ver qué le podemos colocar al paciente, pero también tenemos que colocar protectores cutáneos de la piel. Y como son heridas superficiales, puede ser desde un Gelonés, Bactigras, una gasa parafinada, un Vaitain, un Urgotul, cualquier cosa que aporte humedad a esa herida y que sane pronto. No necesitamos gran ciencia para tratar las lesiones por fricción, a eso voy, ¿no? Un hidrocoloide y con eso sale. Luego tenemos las lesiones producidas por presión y o cizalla. En estos casos son dos las fuerzas que participan, la presión y el cizallamiento, la reducción tanto de la capacidad de reposicionamiento como de la percepción sensorial participan en el aumento de la presión en los tejidos. Tanto la presión sola como en combinación con la cizalla ocasionan lesiones profundas. La GNAUPP en el 2014 describió como úlceras por presión o cizalla una lesión localizada en la piel y o tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea como resultado de la presión o la presión en combinación con las fuerzas de cizalla, en ocasiones también blandos, también sobre tejidos, pueden aparecer sobre tejidos blandos sometidos a presión externa por diferentes materiales o dispositivos clínicos. Aquí las fuerzas implicadas en la generación de úlceras por presión, pues es una presión directa o una presión directa y un movimiento. La presión directa es una fuerza ejercida de forma perpendicular entre la piel y las prominencias óseas. Y el cizallamiento es cuando la presión se aplica a la piel, sobre todo en una prominencia ósea, y distorsiona la piel y los tejidos blandos subyacentes, ocasionando al sujeto un desgarro interno de los tejidos. Puede ser ejercida paralelamente al individuo sobre un plano duro o de forma tangencial. El cizallamiento es la causa principal de las úlceras por presión en pacientes que no son movidos de manera correcta. Muchas veces las cavitaciones o las tunelizaciones que encontramos en las úlceras por presión son ocasionadas por este cizallamiento, por un mal manejo en el movimiento del paciente. Dentro de la etiopatogenia, pues tenemos que las úlceras por presión tienen su causa en la presión, que de manera mantenida se ejerce entre dos planos duros, uno el hueso del individuo y el otro el dispositivo superficie externa en el área sobre el que se apoya el colchón, sillón, dispositivos clínicos, provocando en esa área tisular que se ocluyan los vasos por aplastamiento y consecuentemente pues una hipoperfusión de los tejidos, el daño resultante dependiente directamente del nivel de presión y del tejido que permanezca del sujeto expuesto a la misma, siendo partícipes también otros elementos tanto intrínsecos como extrínsecos al paciente. Como, como dato curioso, se considera como valor de referencia la cifra de 20 milímetros de mercurio, a partir de la cual se produce la oclusión capilar, y la cifra de 70 milímetros como la presión mantenida durante 2 horas origina el proceso isquémico. Por eso es la importancia de mover y rotar a mi paciente cada 2 horas, por esto, porque la presión, está comprobado que durante 2 horas se aumenta la presión de 20 a 70 milímetros de mercurio. ¿Qué cambios vamos a encontrar en la lesión? Bueno, primero vamos a encontrar hiperemia reactiva, la sangre vuelve a fluir a los tejidos tras retirar la presión y el enrojecimiento desaparece cuando se retira la presión, a diferencia del eritema no blanqueable. Hiperemia que no palidece, se interrumpe la microcirculación, es un enrojecimiento que permanece y que no blanquea al presionar con los dedos, que era lo que les explicaba. Tenemos que también puede haber edema, los capilares se rompen y dañan los vasos linfáticos, por lo tanto va a haber un edema hinchado, ¿no?
necrosis, puede haber muerte celular con destrucción tisular y hay un cambio en la coloración. Y por último, pues ya vemos que está la úlcera visible, continúa la muerte de las células con destrucción del tejido. Es una herida blanca y esponjosa con apariencia de esfacelo. Recuerden que el esfacelo es el tejido desvitalizado. Factores intrínsecos que me afectan en padecer una úlcera por presión. La movilidad, ¿no? Ese es el gold estándar. Existe una restricción moderada o grave por diferentes circunstancias, enfermedad, edad, cirugía y dolor. Alteraciones respiratorias y circulatorias también implican en que el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos esté disminuido, ya sea que el paciente presente anemia, haya fumado, tenga problemas respiratorios o hemodinámicos. Algunas patologías, sobre todo aquellas en las que se da un aumento de la probabilidad de necrosis por hipoperfusión o por alteración sensitiva y o motora. Otras enfermedades como diabetes, presión arterial baja, insuficiencia cardíaca o septicemia. Medicamentos, esto es importantísimo porque los fármacos pueden tener consecuencias sobre el sistema inmune, sobre la movilidad, sobre la resistencia y o perfusión de los tejidos. Pueden ser inmunosupresores, corticoides, citotóxicos, vasoconstrictores, sedantes, etcétera. La edad del paciente o la edad de la persona, la piel como el resto del órgano del ser humano también envejece viéndose afectados en un mal funcionamiento. Menos humedad, menos colágeno, menos elasticidad, menos espesor del tejido subcutáneo y menos glándulas sudoríparas, ¿no? Entre otras. Por su parte, la nutrición, tanto la malnutrición por exceso o por defecto como la deshidratación, están relacionadas con la prevención y curación de las úlceras por presión. Y dentro de los factores extrínsecos que me predisponen a mi paciente a una úlcera por presión, tenemos la humedad en el área sometida a presión, exceso. El exceso limita la resistencia de los tejidos de la zona, pues, que aquí ya estamos hablando de úlceras mixtas, incontinencia urinaria o fecal, sudor, higiene inadecuada, la estancia o grado de humedad y temperatura, productos empleados, algunos alteran la tolerancia y el pH de la piel, perfumes con alcohol, polvos de talco, jabones, etcétera. Superficies de apoyo inadecuadas en malas condiciones, que la persona o el cuidador realice masajes u otras manipulaciones que se realizan sobre la piel, eso pues, está contraindicado el masaje, dispositivos clínicos como catéteres, ondas, entre otros, ¿no? Cuidados inadecuados por desconocimiento, falta de motivación o falta de recursos. ¿Dónde son las zonas donde los pacientes se ulceran más? Cuando el paciente está en decúbito supino, boca arriba, de la parte del área occipital, escápulas, codos, región sacra, coxis, talones, dedos de los pies. Cuando el paciente está en decúbito lateral, pues pueden ser las orejas, los hombros, los codos, las costillas, las crestas ilíacas, trocánteres, caras laterales de las rodillas, maleolos lateral del pie y los dedos, ¿no? En decúbito prono tenemos la frente, la nariz, pómulos, pabellones auricular, mamas, costillas, crestas ilíacas, pubis, genitales, rodillas y dedos de los pies. Pacientes sentados, área occipital, escápulas, codos, sacro, coxis, isquiones y talones. Entonces, digo, la verdad es que cualquier zona donde salgan los huesos puede ser riesgo de presentar úlceras por presión. Pero también tenemos localizaciones especiales, ¿no? Estas úlceras por presión se deben a la presión ejercida por los diferentes dispositivos empleados con fines diagnósticos o terapéuticos habituales en la práctica asistencial, como por ejemplo, fosas nasales por el uso de oxigenoterapia, sondas nasogástricas, etc. Las orejas por el uso de los sistemas de oxigenoterapia, la boca por los tubos orotraqueales, la cara por sistemas de ventilación mecánica, cuellos por las cintas de fijación de la tráqueos, el mente urinario por las ondas vesicales, otras por los dispositivos de acceso vascular, por las sujeciones mecánicas, etcétera, ¿no? ¿Qué características clínicas presentan las úlceras por presión? Primero, cuando tenemos una úlcera por presión, la forma va a ser redonda u ovalada, situadas en forma perpendicular sobre una prominencia ósea. Es decir, vemos el hueso o sentimos el hueso y sabemos que ahí en esa zona donde cae el huesito está la lesión.
Por cizalla tiene forma irregular, tiene doble eritema, más oscuro, púrpura o marrón, y presenta de 30 a 45 grados de la prominencia ósea, como lo que les decía, ¿no? Aquellas cavitaciones o tunelizaciones son por cizalla. Localización especial. Se debe a la presión ejercida por dispositivos clínicos, sondas, cánulas, la forma se presenta coincide con la forma del dispositivo. Y la evolución, en cuanto a la evolución del daño, las úlceras por presión son generadas de fuera a adentro, cuando las fuerzas que las originan son principalmente fuerzas de presión, mientras que si las fuerzas de presión se combinan con las de cizalla, las lesiones evolucionarán de dentro hacia afuera, ya que el daño tisular se genera a nivel profundo. Y ya casi para empezar a cerrar, recordemos que las úlceras por presión tienen diferentes categorías porque no son estadios, no son clases, son categorías. Y la clasificación, ya sabemos, nos las da la GNA-UPP y la primera nos dice que es un eritema no blanqueable, la categoría 1. Está la piel intacta, enrojecida, no blanqueable, presiono y no cambia de color, en un área localizada generalmente sobre una prominencia ósea. La piel oscura, perdón, puede pigmentada, puede no tener palidez visible, su color puede diferir de la piel de los alrededores. El área puede ser dolorosa, firme, suave, más caliente o fría en comparación de los tejidos adyacentes. La categoría 1 puede ser difícil de detectar en personas con tono de piel oscura y pueden indicar la existencia de riesgo o de falta de signos de alerta. La categoría 2, que es lesión de espesor parcial, eso mismo rojo, pero ya vemos que hay una pérdida de la dermis y se presenta como una lesión abierta, poco profunda, con un lecho de la herida rojo, rosado, sin esfacelos, y puede presentarse una flictena intacta, abierta o rota, y se presenta como una lesión superficial, brillante o seca, sin esfacelos, hematomas, solo está rojo y roto. Luego tenemos la categoría 3, que es pérdida total del grosor de la piel. Aquí ya existe una pérdida completa del tejido. La grasa subcutánea puede ser visible, pero los huesos, tendones o músculos no están expuestos. Los esfacelos pueden estar presentes, pero no ocultan la profundidad de la pérdida del tejido. Puede incluir cavitaciones, tunelizaciones. Recordemos que las cavitaciones y las tunelizaciones es cuando entra nuestro dedo y sentimos que la herida no está aquí, sino que está hasta acá. La profundidad de la lesión de esta categoría varía según la localización anatómica, el puente de la nariz, la oreja occipital y malleolos no tienen tejido adiposo. Y las lesiones en categoría 3 pueden ser poco profundas. En contraste, en las zonas de importante adiposidad pueden desarrollar lesiones por presión de categoría 3 extremadamente profundas. Y importante aquí, el hueso y el tendón no son visibles o directamente palpables. Luego tenemos la categoría 4, donde ya tenemos pérdida de espesor de los tejidos, donde aquí ya sentimos el tejido con hueso expuesto, tendón o músculo. Y aquí ya vemos esfacelos, escaras y pueden estar presentes en varias partes del lecho de la herida. Incluye a menudo cavitaciones, tunelizaciones y la profundidad de las lesiones por presión de categoría 4 varía según la localización anatómica. El puente de la nariz, occipital y malleolo no tienen tejidos subcutáneos, por lo tanto pueden ser poco profundas. Estas categorías 4 pueden extenderse hasta músculos o, por ejemplo, la fascia, tendón o cápsula de la articulación, pudiendo ser probable que ocurra una osteomielitis u osteitis. El hueso, músculo expuesto es visible o directamente palpable. Luego tenemos la no estadiable de profundidad desconocida. Esta es cuando nosotros encontramos una escara necrótica, tenemos algo, una costra o una mancha negra, marrón, que no nos deja ver qué tan profunda está la lesión. No es aquella lesión que me mandan la foto y yo les digo, pues sabrá Dios qué categoría es, porque hasta que yo no quite ese tejido negro, no voy a saber qué tan profunda está. Luego tenemos una que dice que se llama sospecha de lesión de tejidos profundos o profundidad desconocida. Es lo mismo que la otra, solamente que aquí el área localizada de color púrpura marrón de la piel, decolorada,
o ampolla llena de sangre debido al daño de de los tejidos blandos subyacentes por la presión miocizella. El área puede ir precedida por un tejido que es doloroso, firme o blando, más caliente o frío en comparación con los tejidos adyacentes. La lesión de los tejidos profundos puede ser difícil de detectar en personas con tonos de piel oscura y la evolución puede incluir una ampolla fina sobre un lecho de herida oscuro. La herida puede evolucionar y convertirse en una escala delgada y la evolución puede ser rápida y puede exponer capas adicionales de tejido incluso con un tratamiento óptimo. Vamos a ver la diferenciación clínica de las lesiones por presión, ¿no? ¿Cómo diferencia una úlcera por presión de una presión y o cizalla? Primero dijimos que la evolución de la depresión es de afuera hacia adentro. Y la de cizalla es al contrario, de adentro hacia afuera. La localización esta es perpendicular a las prominencias óseas o sobre tejidos blandos, sometidos a presión externa de dispositivos clínicos. Y las de cizalla tienen prominencias óseas con 30 o 45 grados de desplazamiento. Puede haber una lesión aquí y verse más grande hasta acá. El color o la piel íntegra tenemos que es rojo o eritema no blanqueable, piel perilesional normal. A diferencia de las de cizalla, donde vemos de rojo, rojo intenso o marrón, o púrpura azulado, y frecuentemente tenemos un doble eritema, segundo más oscuro y dentro del primero. Y respecto a la profundidad, las de presión, tenemos piel o tejidos subyacentes, también mucosas. Depende de la piel intacta, pueden ser lesiones superficiales a profundas. Y las de cizalla tenemos piel y tejidos subyacentes, lesiones profundas, a veces con piel intacta. El color de la lesión, en las por presión tenemos que es rosa, rojo brillante, categoría 2, rojo amarillento, marrón, negro, según el tipo y tejido de categoría de la UPP, rosa o rojo amarillento, marrón, púrpura y negro en las de cizalla. Los bordes están delimitados, marcados, bien circunscritos, sobrelevados y engrosados, sin signos de cronicidad. Y por su parte, las de cizalla tenemos que están delimitados, marcados y también pueden ser irregulares. Respecto a la forma y distribución, pues tenemos que puede ser las de presión regulares, redondas, ovaladas. Es una lesión limitada a una sola zona, aisladas, si tienen la forma del dispositivo clínico. Pero si son ovaladas, elongadas, a veces irregulares, aisladas, ocasionalmente lesiones espejo. Respecto al tejido necrótico, ambas tenemos tejido desvitalizado, blanco, amarillento o oscuro, es faciloso necrosis, y en categorías 3 y 4 puede aparecer necrosis seca o escara. El exudado, pues va a depender de la categoría y el estadio de la lesión. El pronóstico, pues generalmente en las úlceras por presión, con los cuidados adecuados, suele tener una evolución favorable. Y en las de cizalla, generalmente, y a pesar de los cuidados adecuados, suelen tener una rápida progresión y una evolución desfavorable. Otros síntomas en las depresión, pues tenemos el dolor agudo, el prurito, el dolor puede intensificarse, liberar las zonas lesionadas, puede presentar categoría 1 o 2, puede presentar cambios de temperatura, consistencia, edema, en la categoría 1 no presenta olor, y en el resto, según la presencia de infección o tejido no viable, puede haber tunelizaciones y cavitaciones en categoría 3 y 4. En las de cizalla tenemos que presentan dolor, prurito, cambios de temperatura, consistencia, edema, un diámetro mayor a 15 milímetros de diámetro, olor según la presencia de infección o tejido no viable, y puede haber tunelizaciones y cavitaciones. Y pues aunque puede usarse indistintamente las palabras estadio, grado o categoría, se considera que categoría es el más adecuado por considerarse un término neutro sin significado jerárquico. Le tenemos después las lecciones mixtas o combinadas, ¿no? Aunque con carácter pedagógico para favorecer la comprensión y entendimiento de los factores etiológicos de la lesión, se describen de manera aislada, según García Fernández y colaboradores. En la clínica, los mismos pueden aparecer asociadas de varias formas, porque en muchas ocasiones las lesiones no se producen solo por un único factor, sino que nos encontramos en una mezcla de
de dimensiones de riesgo, lo que puede producir lesiones combinadas y o multicausales, que también tienen un abordaje mucho más difícil y con una capacidad de resolución mucho más compleja. En base a esta referencia, podrían definirse las lesiones combinadas como las que tienen una o más de dos factores etiológicos, de los que ya mencionamos, y las multicausales como las que presentan dos factores causales. Entonces, dijimos que tenemos la génesis de estas lesiones mixtas vienen dadas por la interacción de los diferentes factores etiológicos, que son la presión, la cizalla, la humedad y la fricción. Y esa combinación de factores nos lleva a cuatro tipos diferentes de lesiones. Las multicausales como presión, cizalla, roce, fricción y humedad, y pueden interactuar de manera conjunta para generar una lesión. Y ahora sí, ya por último, tenemos aquí el caso de un paciente masculino que al inicio tenían una lesión, que tenían esta lesión, se pone mal, lo llevan al hospital y después me mandan esta foto. Este paciente, no sé, creo que es de Monterrey, no me acuerdo. Tenemos tejido desvitalizado en el centro. Cosas que podemos observar, el eritema de la lesión, vemos cómo tiene tejido desvitalizado y cómo es una lesión espejo. Recordemos que las lesiones espejo casi siempre son por humedad. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es retirar la humedad, colocar un buen protector cutáneo en la piel y retirar el tejido desvitalizado para mantener limpia la zona y liberar presión de alguna manera. No le hacen caso al paciente y vemos cómo la zona de los glúteos continúa con una coloración oscura, ¿no? Cómo ha ido aumentando de esto a esto. Es un paciente postrado, literalmente. Y vemos cómo el color marrón ha ido creciendo. Entonces, este paciente me pidieron el favor de verlo por mensaje, pero cuando yo vi esto, le comenté a la chica, no, o sea, sigue creciendo tu lesión, no vas a poder manejarlo, necesitas canalizarlo directamente con alguien que te ayude para que pueda mejorar, porque no sé si no lo estás haciendo bien o no lo están haciendo bien. Algo está pasando, pero no están eliminando problemas, no le están quitando humedad y lejos de ayudar, o sea, se está haciendo más grande. Y si no la tratamos desde ahorita, lo ideal era tratarla aquí, no aquí, porque le siguen dando humedad. Por ahí le mandaron una crema que lejos de quitar humedad, sigue dando humedad a la lesión. Luego tenemos esta lesión fue sacra, esta lesión es en trocánter, donde vemos una úlcera no estadiable, o sea, algo que no podemos clasificar, porque vemos una lesión con una escara. ¿Qué es lo que se hace? Se retira la escara y entonces observamos ahora sí ligamentos. Este desbridamiento yo no sugiero hacerlo si no son expertos en heridas. ¿Por qué? Porque casi siempre, aunque estén isquémicas, pudiésemos llegar a hueso, tendón, la cápsula articular, podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Entonces, sí sugiero que esto lo canalicen con un profesional para que haga el desbridamiento. Si ustedes son profesionales porque se dedican al mundo de las heridas, adelante. Y si son cuidadores, sugiero llevarlo con un experto que les diga cómo, que haga el desbridamiento y ustedes le continúan dando el manejo una vez que ya esté desbridado. Se hace el desbridamiento y se observa pues justamente ligamentos, tendones, entonces esta es una categoría 4. Mismo paciente, lado contrario de trocánter, ¿no? Vemos cómo aquí ya tiene esfacelos, tiene áreas de necrosis, ligamentos, porque claro que esto es un tendón ahí lo que se ve, pero es un tendón que si observan ya se ve desvitalizado, ya no se ve vivo. Se trabaja con el paciente y a la semana observamos este cambio enorme, ¿no? Obviamente aquí el manejo fue diferente, se liberó presión, se hizo una limpieza profunda y aquí lo único que nos queda son volver a activar bordes para empezar a cerrar la lesión. Pero claro que por supuesto que esta lesión va para la mejoría. Paciente de la zona perianal donde
el estar limpiando constantemente, la fricción, el tallar todos los días al paciente, pues nos lleva a una piel, a romper la piel, ¿no? ¿En qué momento pasó de tener zona perianal a no tener nada de piel? No lo sé, porque cuando yo lo recibí, ya me lo entregaron así. ¿No? Entonces, sí tener mucho, mucho cuidado con cómo hacemos las limpiezas de la zona genital del paciente, porque a lo mejor mi paciente no tiene sensibilidad las piernas, no siente si se hace la pipí, no siente si le tallo o lo que sea que yo le haga. Pero sí es importante tener cuidado porque aunque el paciente no le duela, el paciente no lo sienta, yo como cuidador principal del mismo, sí requiero tener mucha vigilancia de no romper la piel y de no entregar esto a la persona que me va a ayudar a sanar las heridas. O sea, de verdad que esto que yo veo aquí definitivamente es una negligencia. Es el paciente de la zona perianal. O sea, claramente aquí se ve la herida de la zona perianal. Aquí ustedes veían esta parte. Esta es la herida, la úlcera por presión más grande que yo he visto en toda mi vida. O sea, en mi vida había visto una úlcera por presión de este tamaño. Este es un paciente que me llegó hace unos días. Vemos cómo está cavitada, cómo ya esto de aquí es hueso. Entonces, híjoles, la verdad es que este paciente ha sido todo un caso. ¿Qué más vemos aparte de la úlcera por presión? El exceso de humedad, las capas y capas de óxido de zinc que le están poniendo al pobre paciente y que claramente no están ayudando porque la lesión se sigue poniendo roja. Entonces, eh, este es el paciente después de una curación, donde empezamos a ver el objetivo de esta curación es, si ustedes observan este orificio, se ve el tejido muerto, se ve una mancha blanca. Diferencia de esta foto, ya no vemos tanto tejido desvitalizado. Entonces, primero, limpiar la herida lo más que se pueda. ¿Cuál es el único pero que está pasando con este, o que estaba pasando en ese momento con ese paciente? La humedad. O sea, la piel alrededor estaba muy roja y a mí sí me causa mucho estrés ver la piel perilesional roja. ¿Por qué? Porque si yo no estoy controlando la piel perilesional, si yo no manejo esa humedad alrededor de la herida va a seguir creciendo. Entonces, lo primero que buscamos es tener un excelente control de la humedad para poder evitar que siga creciendo ese eritema. Después observamos aquí claramente ese puente de piel que había ya no existe. Eh, vemos la piel más limpia, la piel, el lecho de la herida mucho más limpio. Vemos cómo cambió por completo el lecho de la herida de estar así, pálida, blanca, a un color mucho más vivo. Un rojo bonito, rojo brillante, rojo intenso. Y cosas importantes, pues vemos cómo la piel alrededor empezó a sanar. Cómo ya no hay tanta maceración, ya, porque aquí se ve macerado, por acá se ve, o sea, brilla la piel, se ve inflamada, cosa que en esta foto uno la acerqué demasiado, pero, o sea, ya no se ve tan roja la piel. Entonces, quiere decir que por ahí vamos bien, porque por lo menos lo que a mí me preocupaba, que era la piel perilesional, ya no está roja, ¿no? Por dentro, claro que vamos poco a poco. No llevo prisa, claro que llevo prisa, pero trato de llevármela tranquila con ese paciente. ¿Qué es lo que aparte de todo yo sugiero? Que siempre usen apósitos hidrocelulares de acorde al paciente. Este es un paciente que les presentó una lesión antes. Es un apósito sacro, pero quiero que vean la diferencia de este apósito pequeñito versus este apósito grandote. Mismo paciente, diferente tamaño de apósito. Primero, esta marca pues ni nos duraba. Segundo, esta marca a mí personalmente, digo, no tengo ningún conflicto de interés, no me paga Mepilex Border, pero a mí personalmente me gusta mucho esta marca. Aparte de que libera mucha presión, es muy buena para absorber humedad y el adhesivo viene con siliconas, entonces nos ayuda bastante
evitar la humedad de la piel y traernos la piel y romperla y un montón de cosas. Entonces, siempre consigan un buen apósito hidrocelular del tamaño correcto, ubicarlo en la zona correcta de su paciente y pues posteriormente hacer los cambios como corresponde, ¿no? Cada que el apósito esté saturado. El apósito está saturado cuando ya empieza a chorrear. Mientras les puede durar 24 horas más. Recuerden siempre la valoración integral del paciente. Debemos de ver qué es lo que tiene mi paciente, cuál es el origen de la lesión. Evaluar el riesgo que tiene el paciente de desarrollar estas lesiones, clasificando ese nivel de riesgo para poder establecer. Recordemos que tenemos dos escalas famosísimas, para valorar el riesgo de úlceras por presión, Norton y Braden. Valorar periódicamente el estado de la piel para identificar antes de que aparezca cualquier lesión. Valorar el riesgo que tiene el paciente de desarrollar úlceras por presión, pues ya sabemos, pacientes encamados, pacientes en situación de riesgo, adultos, desnutridos, si el paciente está inmunocomprometido, cualquier cosa que me pueda poner en riesgo, el romper la piel, es un paciente de riesgo. Se recomienda utilizar las escalas de Braden o Norton, EMINA. Es muy importante enseñar cómo se debe de usar. Existen muy buenas evidencias de que estas determinan, estas escalas están validadas, tienen buena capacidad de predictiva, superior al juicio clínico del personal, especialmente aquellas que tienen poca experiencia. Una vez valorado el riesgo, hay que clasificar a los pacientes en función del mismo, lo que permitirá determinar el tipo de cuidados preventivos que precisa cada uno en función de la situación y la aplicación de manera inmediata. A su vez, esta clasificación permite optimizar los recursos, pues no debemos olvidar que la prevención también tiene un costo elevado, tanto en recursos materiales como humanos, lo cual obliga a utilizar instrumentos de medida que permitan precisar qué pacientes que necesitan los cuidados preventivos y cuáles de estos han de implementarse. Debemos de, valorar al paciente como riesgo bajo, medio o alto. Antes de emitir un juicio final sobre el riesgo, es preciso considerar no solo los elementos relacionados con la presión, sino con el resto de los otros factores, cizalla, humedad, roce, fricción, así como algunos factores coadyuvantes. Es importante siempre la historia clínica de la persona, una buena comunicación entre el equipo para asegurar la planificación de la atención sanitaria apropiada y proporcione un punto de referencia para controlar el, el problema de la lesión. Valorar periódicamente el estado de la piel para identificar precozmente los signos de lesión causados por la presión, cizalla, roce, fricción o humedad en cada contexto de atención sanitario. Extender recomendaciones para realizar la valoración de la piel de forma estructurada, de modo que se ajuste al contexto y circunstancias del paciente y su medio con un programa de la evaluación y la reevaluación. Este, la evaluación de la piel en los primeros signos ocasionados por la presión, cizalla, humedad, no puede ser puntual sino continua, haciendo especial hincapié en las zonas de apoyo donde hay prominencias óseas subyacentes, zonas sometidas a humedad constante, como es la zona perianal, las pompis, zonas sometidas a fuerzas tangenciales, que casi siempre es espalda, talones, pacientes que están en sillón, encamados, precisan ser movilizados en zonas como la espalda, omóplatos, glúteos, zonas con dispositivos especiales, si tiene el paciente catéter, tubos de oxígeno, respiradores, collarines, aparatos de presión positiva, etcétera, ¿no? Algunas zonas de alteraciones de la piel, considerar que los individuos con alteraciones de la piel seca, macerada, descamada, eritema, son pacientes más propensos a desarrollar úlceras por presión y otras lesiones. No debemos de ignorar nada de la piel por mínimo coloración roja que tenga, la presencia de algo rojo debe ser evaluado para ver de qué se trata y poder dar el tratamiento y el manejo adecuado. Ya sabemos, si hay mucha humedad, quitar la humedad. Si se está resbalando mi paciente, hacer que ya no se resbale. Si mi paciente tiene una úlcera por presión, pues movilizarlo, girarlo para que esa presión disminuya. Si está situado en una prominencia ósea, deberá realizarse una prueba de eritema blanqueable para confirmar o descartar que se trata de una lesión por presión.
de categoría o estadio 1, la existencia del doble eritema con desplazamiento sobre la prominencia ósea deberá hacernos pensar en la presencia de una lesión de tejidos profundos causados por la cizalla, mientras que la presencia de eritema no blanqueable en formas lineales debería hacernos sospechar de las lesiones por roce o fricción. Los eritemas en espejo, ya sean glúteos, pliegues, deberás hacernos pensar en lesiones por humedad. La inspección de la piel deberá incluir una evaluación de la existencia de otros signos, además del enrojecimiento, tales como el dolor, variaciones localizadas de color, temperatura, presencia de edema o induración. El dolor, aquí es importante mencionarles, siempre que sea posible, debería pedirle a la persona que identifique cualquier zona en la que sienta algún tipo de incomodidad o dolor. También evidencias que identifiquen el dolor como un factor importante en las úlceras por presión y cambios de color o de la temperatura, el edema o la induración de la lesión. Y pues se ha recomendado considerar 4 elementos para el manejo de las distintas fuerzas de presión, como la movilización, los cambios posturales, la utilización de superficies especiales como el manejo de presión, como los SEM, y la protección local, ¿no? Que es los protectores cutáneos. Cuando sea posible, invitar a movilizarse por sí mismo, intervalos frecuentes que permitan redistribuir el peso y la presión. Y si existe potencial para mejorar la movilidad física, iniciar la rehabilitación, amplitud de movimientos, de ambulación, etcétera. Considere siempre verlo por un terapeuta física. Los cambios posturales permiten reducir la duración y la magnitud de la presión de las zonas vulnerables del cuerpo, presiones elevadas sobre prominencias óseas, en una población cada vez más creciente de personas que están en domicilio. Primero hay que ver la forma de hacer este cambio de posiciones, ¿no? Yo siempre trabajo con las niñas enfermeras, o las niñas cuidadoras, de decirles, tienes que moverlo cada 2 horas. Les comparto la foto del reloj y les digo, mira, muévelo así, a las 2 tiene que estar así, a las 3 tiene que estar sentado comiendo, a tal hora tiene que estar en esa posición. Y siempre en comunicación con la familia, siempre decirle a la familia, a ver, aquí está el reloj y tú ven a las 5 de la tarde y ve en qué posición debe estar tu paciente para que veas que sí se está moviendo, que sí se está rotando. Y eso va a ayudar mucho a liberar la presión constante. Seguir las recomendaciones de manejo de cargas, de pesos, mantener el alineamiento de la postura corporal, la distribución del peso y el equilibrio de la persona, evitar el contacto directo con prominencias óseas entre sí. Y es muy importante movilizar a la persona, evitar la fricción y los movimientos de cizalla pero debería considerarse utilizar una entremetida o sábana transversal al movilizar al paciente en la cama. Yo siempre les digo a mis pacientes, hay un movilizador, un cojín rotatorio que es en forma de W, donde metes las piernas del paciente y tú nada más mueves la parte de la espalda y solitas las piernas se mueven de tu paciente. Entonces, buenísimo para cambio de posturas. Elevar la cabecera de la cama lo mínimo posible durante mínimo tiempo. Para las posiciones en decúbito lateral, no sobrepasar los 30 grados de lateralización, evitando apoyar el peso sobre los trocánteres. Los pacientes en decúbito lateral de 90 grados tienen una tasa casi 4 veces superior a las lesiones que están a 30 grados. A utilizar aparatos auxiliares para desplazar a los pacientes y reducir así la fricción y la cizalla. Elevar, no arrastrar al individuo cuando se le esté recolocando, y si es necesario que el paciente se siente en la cama, evitar una posición de hombros caídos y deslizamiento que provoca aumento de la presión, fricción y cizalla en el sacro y coxis. Y luego hablemos de las superficies especiales para el manejo de la presión. Estos son los SEM y les voy a mostrar un video de los SEM. Este video está en redes sociales. No está apagado. Aquí presentamos los 5 mejores colchones antiescaras. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Moviclinic,
Mobi 1, colchón antiescaras de aire alternante. Este Este es colchón el inflable más común. antiescaras está indicado para personas que pasan largos periodos de tiempo en la cama y también tienen un riesgo de calidad 1 de UPP úlceras por presión. Las células explotan y disminuyen, ajustándose al peso del individuo hasta 135 kilogramos. Sus 130 celdas privadas de aire se inflan y desinflan alternativamente en periodos de 6 minutos, lo que ayuda a minimizar la incomodidad del paciente y aliviar el estrés. Este proceso reduce el roce con el colchón, mejora el flujo sanguíneo y también detiene las úlceras por decúbito. Número 4. Colchón antiescaras con compresor TX unidad. Es el modelo más barato de nuestra selección, así como la opción perfecta para quienes tienen un plan de gastos ajustado. El estilo de esta colcha te permite sostenerla fácilmente en el colchón de tu cama, es realmente liviana y útil considerando que solo pesa 2.4 kilogramos. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Colchón antiescaras de aire, para escaras de grado II. El diseño tiene 17 celdas y una circulación de aire de 5 litros por minuto. Es una herramienta fácil de limpiar y de manejar, dado que pesa solo 3,6 kilogramos, sin embargo, le da al individuo una gran capacidad de toneladas, soportando un peso óptimo de 130 kilogramos. Número 2. Apexca 00050/2 colchón antiescaras con compresor Domus 2. Este cojín inflable sobresale de varias otras versiones por su efectividad curativa porque mejora el sistema de circulación sanguínea al disminuir los grados de estrés en el cuerpo en un estado de reposo. Ok, ¿cuáles son mejores, los de burbuja o los de Y rodillos? entrando en el número La 1 de realidad es nuestra que los de lista, rodillos, colchón como estos, antiescaras de aire son los dinámico con mejores. compresor digital No quiere decir que los otros no sean buenos, Le sino que proporcionamos un colchón fantástico apropiado para su uso por personas discapacitadas o enfermas. El estos colchón de la liberan cama más está presión equipado y es con una un presión compresor continua. digital que permite al Nosotros usuario reajustar los niveles de personalmente presión no veo según el peso de mejoría, cada persona. pero con estos son los mejores. Si ustedes Para tienen más oportunidad información, de verifique la comentarle a su descripción paciente debajo que del compren video. los de rodillos, como los últimos dos Gracias que por mirar aparecieron, nuestro video. con Para más, esos les suscríbase a aseguro que nuestro van a canal. ver mejores resultados respecto al manejo de sus lesiones. Protección local ante la presión, usar apósitos como los que vimos, para liberar presión. Son especiales, son hidrocelulares, son espumas, son foams para liberar la presión sacra. Yo siempre les digo a mis pacientes, imagínate que ya no tienes tanto tejido adiposo que te haga liberar presión o estar en contacto con tu hueso. Como ya no tiene tanto tejido adiposo por la enfermedad, por X, por Y situación, ese tejido adiposo se va rompiendo o se va acabando. Ya no tienes nada que te proteja la piel. Necesitas una protección extra para evitar que siga creciendo esa úlcera. Así es como yo se los manejo a los familiares para que ellos entiendan por qué es importante la protección local de la presión. Puede utilizarse desde talones, sacros, coxis, trocánteres, en todos lados. Siguiente, algo importantísimo es la movilidad. Elaborar un plan de cuidados para la movilidad. El objetivo siempre va a ser mantener la actividad y la deambulación, o el cambio de posición del paciente. Protección local, uso de apósitos o de siliconas o de protectores cutáneos, para poder ayudar. Controlar los factores etiológicos como la humedad. Si vemos que mi paciente está orinando, colocarle sonda por unos días mientras sana la humedad, o ingeniárnoslas para que ese apósito no se nos moje y evitar que siga colándose la humedad. Mantener siempre bien limpia el área de la lesión, puede ser con agüita y jabón, neutro si quieren, del que ustedes quieran para poder sanar la piel. Hay jabones especiales para la zona perianal, para lavar las úlceras. Quieren comprarlos porque se quieren ver pro en el cuidado de sus heridas, adelante, cómprenlos, ¿no? Estos jaboncitos tienen emolientes especiales, hidratantes, humectantes, preservan los lípidos en la superficie de la piel y pues están
están diseñados para colocarlos y ya no enjuagar, ¿no? Para no usar más agua. Eh, Algo que yo no les sugiero usar son las toallitas húmedas para limpiar, esas de los bebés, porque vienen con vitaminas, vienen con glicerina, vienen con alcohol, y si tenemos una lesión por humedad o está roja la piel, puede ocasionar dolor al paciente. Controlar algunas terapias coadyuvantes o algún otro factor que pudiese tener el paciente. Por ejemplo, si tenemos o estamos viendo que el paciente toma algún medicamento y que el medicamento está haciendo que se esté inmunocomprometido a mi paciente, bueno, tratar de avanzarle lo más que se pueda cuando el paciente no está consumiendo ese medicamento y no le está haciendo tanto efecto para que yo pueda hacer el cierre más oportuno. Manejo de la nutrición y de la hidratación de la piel, cuidados de la piel de riesgo, mejorar la oxigenación tisular, protección frente a agentes externos. Están contraindicadas las donas, esas almohadas, cojines que utilizan con hoyo, no, contraindicado. No se sugiere la piel de cordero, la piel de las aleas, no, no es lo mejor, no tienen evidencia. No al masaje en prominencias óseas, no brotar vigorosamente, los apósitos con adhesivos muy fuertes pues no se sugieren, no sentar y evitar el arrastre o fricción. Algo que también podemos hacer para mejorar la hidratación del paciente son dos cosas. Uno, ácidos grasos hiperoxigenados o el uso de aceite de oliva extra virgen para hidratar la piel. Esas dos cosas nos pueden ayudar. El primero es carísimo, pero el segundo es muy económico. Yo siempre les digo a mis pacientes, ponle aceite de oliva extra virgen a tu familiar antes de que lo gires o después de que lo regreses. Colócale tantita lavanda, una hojita, dos hojitas de lavanda a tu aceite de oliva extra virgen para que también se relaje y no esté tan tenso durante los movimientos. Y listo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? Los escucho. ¿Cuáles mencioné para movilizar? No tengo foto, pero ahorita se las consigo. Se llaman, cojín rotatorio. De hecho, yo pensaría que son muy comunes, pero creo que no tanto. Aquí está el cojín rotatorio para que lo vean. Es una W, entran los piecitos del paciente aquí y es mucho más fácil moverlo. Es que está muy padre. Es una tecnología muy, muy moderna. ¿Alguna marca sugerida para jabón? No, la que sea, jabón de manos, jabón de pasta, digo, no, no tengo problema. Em, ¿Cuál es el tratamiento que utilicé para la úlcera por presión? Híjoles, la verdad es que ese paciente se está saliendo o va a salir con terapia de presión negativa. No tenemos otra alternativa porque es un paciente que acabo de empezar a ver y no tengo otra opción más que terapia de presión negativa para ese paciente. Ahorita se le está haciendo técnica de Tremolier para poderla limpiar, pero ya acabamos con el proceso infeccioso y la vamos a cerrar con con terapia de presión negativa. No tiene otro. Protectores cutáneos de la marca que quieran. Cutimed Protect, Askina Barrier, Cabilón. Digo, hay muchas marcas que pueden encontrar que sean libres de alcohol. Importante, libres de alcohol. Les voy a poner las marcas por aquí Cut- en el chat. Cutimed Protect, Askina Barrier, Cabilón. Cabilón ya ni existe en México, pero bueno. Eh, Escenta,
Esas son las marcas de protectores. ¿Alguna otra pregunta? El cojín se llama cojín rotatorio. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo espero que les haya gustado la clase. De todas maneras, tienen mi número de teléfono, cualquier consulta. Dice el Quitosel nos ayuda para. Recuerden que el quitosel es un inhibidor de las sí, inhibidor de las fibras de colágeno. Entonces, lo que hace es que rompe las fibras de colágeno y si lo que usted quiere es que no le quede una cicatriz fea, claro que sí. Si lo que usted quiere es hacer un desbridamiento, eh, quitosel no sirve como protector cutáneo. Si es lo que pregunta, no sirve. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si ya no tienen preguntas, entonces ahora sí los dejo, váyanse a descansar. Muchas gracias por estar presentes en esta hora y media casi de plática. Descansen a todos. Buenas noches.